Chicos, me dicen cuando estemos en el aire, please. Déjame coger una cosita de agua en el meantime. Ya está bien el aire, me agarraron infraganti. Ok. Tradición para bendición. En estos días, son días de gran confusión, son días en que la verdad ha perdido relevancia, en que dos personas adultas y responsables se ponen enfrente uno al otro. Uno dice que sí, el otro dice que no, y todo el mundo se queda sin conocer la verdad. En ese sentido, hasta en la iglesia están habiendo conflictos, en la iglesia alrededor del mundo, en la iglesia en el país entero, y aún hermanos se levantan contra hermanos y muchas situaciones están sacudiendo los cimientos de nuestra realidad espiritual. En ese sentido, y viviendo el momento que estamos viviendo ahora en lo que se llama la Cuaresma, he querido poner puntos sobre las íes en algunas cosas sobre lo que son las tradiciones y lo que son los mandamientos. Y quisiera comenzar con una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es una tradición? ¿Qué es una tradición? El diccionario define tradición como el pase de los elementos de una cultura de generación a generación, especialmente por comunicación oral. Otra definición dice que la tradición es un modo de pensamiento o comportamiento que la gente sigue continuamente, generación tras generación. Es una costumbre o un uso. También una última definición es que tradición es un conjunto de costumbres y usos que se observan como una selección coherente de precedentes que influencian el presente. Y eso es muy interesante, es que hay precedentes, hay cosas que ocurrieron en el pasado, pero su efecto se ve en el presente. Y todo esto tiene que ver con lo que es una tradición. La razón por la que toco este tema hoy es porque hace un par de semanas aproximadamente se inició el periodo conocido como la Cuaresma. Y yo puedo hacerles una pregunta para ponerlos a meditar. Y es que, ¿en qué momento la Biblia menciona esta celebración? ¿En qué momento la palabra de Dios hace referencia a la Cuaresma? Y ya que preguntaron, les voy a contestar. En verdad, en la palabra de Dios no hay ninguna mención de la observación de esta celebración que ocurre por más de 1000 años entre personas cristianas o influenciadas por el cristianismo. Entonces no es necesario imponer a nadie esta celebración como tal. En verdad, solamente hay dos ritos que nuestro Señor Jesús instituyó para la iglesia observar de manera perpetua hasta que Él venga. ¿Saben cuáles son? Es el bautismo y es la cena del Señor, que viene, es la expresión más contemporánea de la Pascua.
Para confirmar satisfactoriamente nuestra respuesta, vemos un par de textos. Y el primero es Mateo 28, del 18 al 20. Lo que dice este texto ocurre solo unos minutos antes del Señor Jesucristo subir al cielo de vuelta al Padre. Amén. Y él dijo estas palabras: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El bautismo, como ustedes pueden ver, Jesucristo no es que no ocurría antes ocurría, aunque en otros términos, pero Él ahora lo instituye en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos sus seguidores. Él dice, hagan discípulos, y cada discípulo debe bautizarse. Sabemos, entendemos que el bautismo es una confesión pública, porque los cristianos no somos de la secreta. Es una confesión pública de nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo, que es ilustrada en el mismo acto del bautismo. El Señor Jesucristo murió y fue sepultado como nosotros somos sepultados en las aguas cuando entramos a las aguas, y se levantó en una resurrección. Y de la misma manera, dice en Romanos capítulo 6, que nos levantamos de las aguas para vivir una vida nueva. Amén. Y entre los elementos que el Señor Jesucristo menciona ahí, se revela la comunión que debemos tener con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuyos ministerios han sido ya revelados y cuyos ministerios han de llevar a cabo todas las cosas para los discípulos, porque anteriormente eso del Espíritu Santo eran unas personas selectas que tenían alguna experiencia con respecto a esto. Pero se bautizan, y el bautismo no es simplemente el rito, como le voy a señalar en un momento, sino que hay más en el contenido. La segunda institución que el Señor nos dio es la que llamamos la Cena del Señor. En algún momento le hemos llamado la Santa Cena por un famoso cuadro que pintó uno de esos grandes pintores, no me acuerdo si fue Miguel Ángel o quién fue, pero por este cuadro hay gente que le dice la Santa Cena, porque así se llama, pero no, es la Cena del Señor. También se le llama la comunión, pero bíblicamente la referencia es la Cena del Señor. Y nosotros leemos cada vez que celebramos esa cena en 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 23, que dice, hablando en boca del apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Como les dije y sabemos históricamente en el libro de Éxodo capítulo 12, hay la última plaga que Dios utilizó para sacar a los hijos de Israel de Egipto, fue la plaga de la muerte de los primogénitos, donde Dios les instruyó que sacrificaran un cordero perfecto, que usaran su sangre en los dinteles de la puerta para que la muerte no tocara su casa. Así que ellos se libraron de la muerte por la sangre del cordero. Y eso es algo que la ley misma, como el ayo, como la nana, como la institutriz que nos dirige hacia Cristo, nos enseña. Cuando Jesús lo ordenó, dijo: coman este pan, háganlo en memoria de mí. Háganlo recordándome. Cuando tomen la copa del nuevo pacto o mi sangre, beban de ella en memoria de mí. Eso es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Piensen esto. ¿Cuántas veces el maligno viene a nuestras mentes y nos dice: tú sabes que tú fallaste, tú sabes que tú pecaste, tú no sirves para nada, Dios, tú no tienes ninguna oportunidad en Dios, tú eres un flojo, tú eres una floja? Mientras que cuando recordamos la muerte del Señor Jesucristo, viene a nuestra memoria que yo no he sido salvado, ni he sido perdonado por mis atributos, ni por mis logros, sino por la sangre del Cordero de Dios. Cada vez que recuerdo eso, cobro ánimo para seguir adelante. Me levanto si he caído. Por eso necesitamos celebrar la cena del Señor. Tenemos que recordar que si tenemos una realidad, la tenemos porque Él nos las dio. Háganlo en memoria de mí, dijo el Señor. ¿Y qué habían de hacer? Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, decía el Señor, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando tomamos el pan, cuando bebemos el fruto de la uva, no simplemente estamos celebrando un rito que nos identifica como una institución humana específica, sino que estamos proclamándole al mundo: hay oportunidad de salvación, Jesucristo murió por nosotros. Cuando tomamos el pan y bebemos la copa, estamos proclamando, estamos recordando y estamos proclamando. Y en ese sentido, esas dos instituciones: el bautismo, que hay gente que se rehúsa a hacerlo. A veces usan la excusa de que uno no es salvo por las obras. Y yo estoy de acuerdo, la palabra de Dios dice: no somos salvos por ninguna obra que hayamos hecho. Entonces, no somos salvos por las obras, pero somos salvados para las obras. Ahí mismo en Efesios capítulo 2 dice que somos hechura suya para buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Amén. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para las obras. Así que tenemos que obedecer a Dios si en verdad creemos en Él por la fe. Bendito sea su nombre. El señorío de Jesucristo es establecido en estas prácticas. Fíjense el carácter de perpetuidad en cada caso. Eso quiere decir que tenemos que seguirlo haciendo. O sea que se parece a una tradición, tiene los elementos de una tradición,
excepto que es un mandamiento de Dios. Es establecido por Dios. Pasa de generación en generación porque así Dios lo ha establecido. Sobre el bautismo dice que lo hagan enseñándoles a obedecer. O sea, no es simplemente hacer el ritual, ¿verdad? Como cuando uno toma un examen en la escuela. Lo pasé, ya no quiero volver a leer ese libro, ya no quiero abrir más ese cuaderno, me voy para el próximo curso. Right? No. Cuando nos bautizamos es que nos entregamos a una nueva realidad. Es que empezamos a tener una vida nueva que está caracterizada de acuerdo con el mandamiento de Jesucristo, en que vamos a aprender a obedecer todo lo que Jesús ha enseñado. Así que el bautismo solamente es el comienzo. Pero hay una cosa preciosa que está expresada en el mandamiento del Señor, y es que Él dice: prometo que voy a estar con cada discípulo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. En el caso de la Cena del Señor, que también le llaman la comunión, se debe celebrar en memoria de Jesús, es recordando al Señor. Es examinando la relevancia de mi realidad hoy por su obra. Y lo hacemos proclamando su muerte, porque su obra está ahí. Es cuando el cordero es sacrificado, es cuando su sangre es derramada, es cuando el pago del pecado, que es la muerte, ocurre, que nosotros somos beneficiados con la salvación por la fe. En memoria de Jesús, proclamando su muerte hasta que Él venga. Esos dos rituales, esas dos cosas que se repiten, esas dos cosas que quizás en el contexto secular se atrevan a llamarlo como tradiciones de nuestra religión, no son simplemente tradiciones, son instituciones que nuestro Dios y nuestro Señor estableció para que anduviésemos en ella y de manera perpetua las practiquemos. Amén. Y hay muchos mandamientos y ordenanzas, mis hermanos, que nos ayudan a aplicar las enseñanzas del Maestro de manera práctica en nuestras vidas, ayudándonos de esa manera a vivir bajo el señorío de Cristo, que eso es algo que no se entiende. A veces predicamos mal: ven para que no sufras, ven para que te libres del infierno, no te preocupes, desde que tú topes el botón de la fe, se acabaron los problemas. No. En esta vida el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución, dijo nuestro Señor. Y nosotros, como discípulos, tenemos que aprender todos los días las enseñanzas de nuestro Maestro. El señorío de Cristo es una realidad en nosotros cuando vivimos todo esto. Y en ese sentido, cuando hablamos de la Cuaresma, tenemos claro que no es uno de esos mandamientos u ordenanzas. No hay una mención de Cuaresma en toda la Escritura. Históricamente, la Cuaresma nace del fervor de algunos fieles cristianos que, fijándose como Dios usaba el número 40 en muchas ocasiones para purificar algo o a alguien, comenzaron a celebrar un periodo de ayuno y consagración espiritual alrededor de la fecha de la muerte de nuestro Señor. En otras palabras, es un movimiento que generamos nosotros, los hombres. No es un mandamiento específico del Señor.
Y entonces me viene otra pregunta. ¿Qué hay de malo en eso? Permítame. ¿Qué hay de malo en celebrar la Cuaresma? ¿Qué hay de malo en separar 40 días para ayunar, para evaluar la obra de Cristo en los últimos días en la tierra? ¿Qué hay de malo en observar esta tradición? Y mi respuesta es simplemente, absolutamente nada. No hay nada malo en orar, no hay nada malo en revisar la obra de Jesucristo, no hay nada malo en revisar sus mandamientos, sus palabras. No hay nada malo en recordar su muerte y su resurrección. ¿Qué hay de malo? La motivación es correcta y la acción es correcta. El problema viene cuando queremos imponerlos a otros con la misma calidad del mandamiento del Señor. Ahí hay problema. Porque el Señor no ordenó que se hiciera una Cuaresma. No puede ser. Veamos lo que Jesús nos enseña sobre lo que es un mandamiento, sobre lo que implica un mandamiento u ordenanza. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 21, el Señor Jesucristo dice, ¿quién es el que me ama? Y él mismo responde, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y qué lindo, qué lindo, qué lindo, que en su mandamiento el Señor Jesús trae una promesa. Y en ese sentido, analizando este mandamiento, el mandamiento está determinado por proceder de Dios mismo, es Dios mismo quien lo establece, es Dios mismo quien lo da, es Dios mismo quien lo prescribe u ordena. Y contiene la promesa de un resultado que Dios es el que lo garantiza. Es Dios mismo el que lo garantiza. La obediencia al mandamiento es nuestra expresión de amor, dijo el Señor Jesucristo. No es simplemente algo que lo hacemos porque nos están dando palos. Es una expresión del amor a Dios. El que me ama obedece mis mandamientos, dijo el Señor. Y el mismo Juan lo dice en su carta en Primera de Juan también. Y este mandamiento conlleva la certeza de que Dios se manifestará al que practica sus mandamientos. Esa es una de las cosas que me hace más feliz del Evangelio. Saben, yo me convertí en una iglesia que no tenía mucha tradición. Era un movimiento relativamente joven, a lo mejor no tenía más de 10 años que había sido creado, 10 o 15 años. En una universidad de Puerto Rico y fueron allá a Santo Domingo a predicar el Evangelio y de alguna forma a través de una compañera de curso llegué a saber y me invitaron y fui. Pero ese movimiento no tenía mucha tradición, no había muchos rituales, no había muchas observaciones excepto el bautismo y la cena del Señor. Y no tenía mucha historia tampoco. ¿Okay? En ese sentido, yo no aprendí muchos rituales, muchos himnos, mucha, ¿cómo se llama? Mucha ordenanza, mucha procesión, no nada de eso. Pero sí, si una cosa esas gente me ayudaron a conseguir fue a conocer a Dios. Sí,
desarrollé una relación con Dios, sí pude tocarles las faldas al Dios que me creó. Y bendigo el nombre del Señor, porque ahí hay un gran principio. Cuando nosotros caminamos en sus mandamientos, Dios se manifiesta a nosotros. No es algo que tú haces, no es algo que es culpa tuya. Lo que es culpa mía es si yo no hago los mandamientos. Aunque el Espíritu Santo trata de convencer hasta al que no conoce a Dios de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 17 que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, aun de los que no creen. Pero bendito sea el Señor, que la gente se pone a discutir que la religión es mala, que los pastores hacen esto, que los otros hacen aquello, que son hipócritas, que cuantas cosas, porque se están enfocando en lo que no tienen que enfocarse. Porque lo que nos interesa es conocer a Dios. El mismo Jesucristo en Juan 17 dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Ahí está la esencia de la vida cristiana, es conocer a Dios, caminar con Dios, y Él lo promete a cada paso. Claro que los pasos que estamos viendo aquí son los pasos de una gente que se le puede etiquetar con el nombre de discípulo de Cristo. No los que juegan la lotería, a ver si se sacan el premio. No, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Amén. La observación de la Cuaresma siguió teniendo muchas adiciones y modificaciones a través de los siglos, con muchos elementos que no necesariamente representan el pensamiento de Dios, porque sí. De repente en cualquier, en mi país dice que donde quiera se cuecen habas, en cualquier rincón se desarrolla una cosa que no es. Y no vamos a discutir todos esos detalles, pero yo quiero aclarar dos grandes puntos y extenderlos a un tercero. Primero, debemos tener cuidado de no invalidar el mandamiento de Dios por celebrar tradiciones. Eso sí es un problema. Si creamos tradiciones que invaliden, que nulifiquen, que contradigan el mandamiento de Dios, ahí hay problemas. No importa cuánto tú te goces, ni cuán bien te sientas, ahí hay problema. Ni cuánto dinero consigas, ahí está el problema. Jesucristo, en el Mateo capítulo 15, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Ven cómo es la cosa? El mandamiento de Dios va primero. Es muy digno, es muy bonito, es aceptable y maravillosamente bueno que nos lavemos las manos antes de comer, especialmente en los días que estamos viviendo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, si ustedes leen en toda la ley de todos los sacrificios que se hacían y cómo se quitaban las impurezas, en todos los casos había que lavarlo. Para que ustedes vean que Dios sabía de gérmenes y de bacterias antes de que nosotros inventáramos todo lo que hemos inventado en estos días. Pero no podemos quebrantar el mandamiento de Dios. Cuando se lee la historia completa, uno se da cuenta cómo lo que Dios ha dicho muchas veces se descuida y se ignora por seguir costumbres que nos hemos creado nosotros mismos. Como eso de lavarse las manos, eso no estaba en la ley.
Muchas veces son costumbres decentes, pero nosotros tenemos que poder hacer una diferencia entre lo que es sano y lo que Dios manda. ¿Entienden eso? Hay muchísimas cosas sanas, chéveres, morales, pero una cosa es lo que es moralidad y otra cosa es lo que el mandamiento de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2:13 nos dice cómo podemos establecer esta diferencia. ¿Cómo sabemos que algo más que sano es mandamiento de Dios o algo es simplemente algo moral pero no mandamiento de Dios? Oigan lo que dice. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Sencillamente se debe poner cada cosa en su lugar. Solo la Biblia es la palabra de Dios y solo cuando seguimos fieles a sus enseñanzas, Dios cumple su propósito en nosotros y nosotros disfrutamos de todas sus promesas. Así que debemos de tener cuidado, punto número 1, de no invalidar el mandamiento de Dios por celebrar tradiciones, porque se ve bonita, porque eso me lo enseñó mi abuelo, porque etcétera, etcétera, gato. Punto número 2. Usa la tradición para bendición, siempre que no haya conflicto con el mandamiento. Dedicar tiempo para buscar, meditar y considerar los juicios de Dios son mandamientos en la palabra y una gran necesidad en nuestro medio. La muerte de Jesucristo hay que anunciarla para traer luz y salvación a los hombres, porque así Él lo mandó. Él no nos mandó a ser idólatras, ni a estar cargando estatuas, ni a besar estatuas, ni a ir de rodillas por millas, no. Sus juicios, sus mandamientos. La muerte de Jesucristo hay que anunciarla para traer luz y salvación. Fíjate cómo dice el consejo de Dios en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. El Dios de paz estará con ustedes. Aleluya. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, la presencia de Dios es garantizada, reiterada. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos problemas muchas veces porque nos quedamos estancados en las formas, en las procedencias y cosas de ese orden. Por ejemplo, hay gente que consideran una ofensa a Dios que yo le diga a Angie, feliz cumpleaños, mami linda. Porque piensan que eso de cumpleaños es algo pagano. Ok. Es posible que quien lo haya inventado fue un pagano. Ahora bien, el mandamiento bíblico, de muchas maneras en las cartas del apóstol Pablo, dice que nos animemos unos a otros, que nos consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, que yo celebre que Dios te ha dado un año más de vida, que tú estás caminando en el Señor ahora en esta marca de tu vida, yo no le veo ningún pecado. Al contrario, obedece el espíritu de la palabra, de yo apoyarte, de yo darte ánimo.
Amén. Hasta ese punto. Si usted lo celebra con locuras y cuantas cosas, bueno, ya las locuras son un problema. Pero el que lo inventara un pagano o no lo inventara un pagano, no tiene que ver si cumple lo que Jesucristo dice en su palabra. Y yo creo que si nos metemos en esa onda, tenemos que dejar de usar las matemáticas que usamos. ¿Saben ustedes quién inventó los números que nosotros usamos para nuestras transacciones comerciales y todas las prácticas que hacemos que tienen que ver con números y matemáticas? ¿Saben ustedes quién los inventó? ¿Saben cómo se llaman esos números? Ustedes saben que hay números romanos, ¿verdad? Que son los que usaban los romanos. No sé si los usan todavía. Pero ¿cómo se llaman los números que nosotros usamos? Hace mucho, eso se me quedó a mí en la cabeza desde que yo estaba, no sé, en sexto grado o algo así. Números arábigos. ¿Sabes lo que significa eso? Que los inventaron los árabes. ¿Son los árabes cristianos? No. Ok, sí, porque lo inventaron los paganos, no los vas a usar, tienes que dejar de usar los números. A ver cómo cuentas. Ok. ¿En cuánto ha afectado nuestra espiritualidad? ¿A cuánta confusión hemos ayudado con usar los números arábigos? Que están contenidos en la Biblia. I mean, no vinieron en el original, pero nosotros los pusimos para identificar los versículos, los capítulos, etcétera, etcétera. Nos han servido, lo hemos usado y hasta se nos ha olvidado quién los inventó. Amén. Entonces, yo creo que nosotros inventamos muchas cosas malas y de verdad tenemos que tener cuidado. Yo creo que sí. Y hay un montón de tradiciones como en mi país. En el Día de la Independencia se celebran nuestra cultura, e incluido dentro de nuestra cultura están los demonios, los diablos cajuelos y qué sé yo cuántas cosas más, que aunque sean parte de nuestro pasado, no es nada que debamos promover ni estimular. Podemos enseñarlos como parte oscura de la historia, sí. Amén. Y porque yo sea dominicano, yo no tengo que promover ese tipo de cosas, ni promover la oscuridad. Tampoco porque alguien haya creado algo, no lo descarto porque esa persona no era cristiana, porque hay muchas cosas que tenemos que dejar de usar, que lo inventaron gente que eran paganos. Aunque todos tenemos que recordar que todos somos hijos de Adán y Eva. Y si lo podemos volver a pasar por un colador, todos somos hijos de Noé. ¿Verdad que sí? En ese sentido, mis amados hermanos, tenemos que enfocarnos en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, póngalo en práctica, dice Filipenses. No importa quién lo inventó. Porque si ustedes recuerdan, el creador de los cielos y la tierra es el Señor Dios Todopoderoso. La música la hemos cambiado y la usamos para mal, no debemos de hacer eso. Sí la usamos y la usamos para bien. Amén. Y así muchas cosas las hemos corrompido.
Y claro, no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Más bien, repréndanlas. Claro que sí, claro que sí. Pero no nos confundamos y no queramos ser más santos que Dios en ese sentido. Así que termino exhortándote a usar el tiempo de Cuaresma para seguir obedeciendo los mandamientos del Señor y también tomar tiempo para meditar en su muerte. El propósito de su muerte y cuánto es eso una realidad en tu vida. Es también una gran oportunidad para bendecir a otros que quizás por la tradición o cualquier otra razón están más abiertos a recibir la luz del Evangelio de Jesucristo durante esta estación. Vamos a aprender el tema de la muerte y la resurrección del Señor por estos días maravillosamente. Ora e invita a alguien a aprovechar la inspiración que da la Cuaresma para que todo el mundo considere los caminos del Señor y participen en las actividades de la iglesia y así ganemos almas para Cristo. Amén. Si se llama Cuaresma o centésima o 16esma, no importa. Lo importante es que hagamos memoria de la palabra del Señor, de su obra, abramos los ojos de los que están en oscuridad, libertemos a los cautivos, porque para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Así dijo Jesús cuando abrió la profecía de Isaías, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para proclamar el año agradable del Señor, para libertar a los cautivos, abrir los ojos a los ciegos. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Él usó el dinero del César para pagarle al César sus impuestos y le dijo: toma, eso es tuyo. Lo que no podemos es dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Termino leyendo 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 al 20. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, el ministerio de la reconciliación, es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Amén. Es palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, si nos llevamos del mandamiento del Señor, si nos apegamos a Él, como dijo en una ocasión el Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El concepto de la humanidad en la actualidad de la libertad es un concepto más bien que se corresponde con libertinaje, es con donde no hay límites, donde no hay restricciones. Y yo digo, muy interesante esa libertad,
váyase a la ciudad de Nueva York, que no nos queda muy lejos de aquí, y borre todas las señales de tránsito de los letreros, borre las rayas que tienen las carreteras, quite todas las vallas de protección, las barras de protección que hay en los caminos y en los precipicios, y vaya para allá el lunes a las 8 de la mañana y dígame cómo va a estar la libertad. ¿Cuánto se va a poder lograr ese día, a esa hora, sin restricciones? Te aseguro que habrá más muertes, más destrucción de lo que es ahora con toda la restricción. El mandamiento es bendición. El mandamiento contiene la promesa de Dios de garantizar el resultado y de que su presencia sea con nosotros. Vivamos el mandamiento de Dios, apliquémoslo, y si las tradiciones nos ayudan, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque tu amor se muestra todos los días. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú nos abres los ojos y el entendimiento, Señor, para que en una época como esta, en la que todo el mundo está distraído con economía, con política, con enfermedad, resuene la trompeta de vida y la luz de salvación se asome sobre las montañas para un mundo desesperado. Te pedimos que nos ayudes a recordar tu obra, a descansar en ella, que nos ayudes a proclamar tu obra para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Levanta tu iglesia, Señor, no solamente esta congregación, sino toda tu iglesia. Perdona nuestros pecados, perdona los problemas de liderazgo que hemos tenido, y levántate, Señor, en medio de tu pueblo, y levanta tu pueblo contigo. Salva, Jehová, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y danos la victoria. Cumple tus propósitos, que tus tiempos se cumplan, y tu propósito sea honrado, y la gloria sea dada a tu nombre. Nos encomendamos en tus manos, y te pedimos que nos ayudes a vivir de una manera consciente y madura, apegados a tus mandamientos y al amor que tú sientes por toda la humanidad. Te bendecimos, Dios, y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Voy a pedir a María, a las chicas que suban. Gloria a Dios.